Los medios, mensajería, localización y marcaje del enemigo, destrucción y citotoxicidad, llamada y reclutamiento. Hasta el momento hemos presentado a la tropa del ejército, leucocitos y linfocitos, es decir, las células denominadas inmunocompetentes, las que tienen la función de la defensa. Pero esta tropa sin medios sería poco eficaz. Nos falta estudiar los medios, los instrumentos que se ponen en marcha para ser eficientes en la defensa y en el ataque. Son moléculas que fabrican tanto leucocitos, linfocitos, como las células afectadas y otras más. Simplificando, podemos decir que hay 5 grandes grupos de medios, que realizan funciones diversas dentro de la defensa, como más tarde veremos. Grupo 1, el complemento. Grupo 2, las citocinas o citoquinas, interferón, TNF, interleucinas o interleuquinas, quimiocinas. Grupo 3, los anticuerpos o inmunoglobulinas. Grupo 4, los citotóxicos, perforinas, granzimas, enzimas líticos. Y grupo 5, cininas, histamina. Respuesta humoral. Esta utilización de medios e instrumentos se denomina respuesta humoral. Es el nombre que le da la inmunología. La inmunología es la parte de la ciencia biomédica que investiga y que estudia el sistema defensivo del organismo, su bioquímica y su biología celular. Estos medios, estos instrumentos, son moléculas que, como acabamos de decir, fabrican tanto esas células especializadas, inmunocompetentes, como otras, teniendo funciones diversas. Servicio de mensajería y estimulación de respuestas defensivas. Servicio de localización y marcaje del enemigo para su posterior ataque y destrucción. Opsonización. Servicio de destrucción del enemigo o inducción al suicidio de las células dañadas. Apoptosis. Servicio de llamada y reclutamiento de efectivos a la zona de ataque. Respuesta inflamatoria. Servicio de mensajería. Son mensajeros actuando de forma similar a las hormonas. Estimulan y provocan una respuesta de defensa. Una gran parte del servicio de mensajería lo realizan las citoquinas o citocinas. Son unas pequeñas proteínas fabricadas tanto por glóbulos blancos, leucocitos y linfocitos, como por otras células con la intención de dar la alerta o de reclutar efectivos o provocar un ataque o una defensa. Muchas citocinas se denominan interleucinas porque algunos leucocitos las fabrican y con ellas se comunican con otros leucocitos, de ahí lo de interleucinas. Hay 2 citocinas muy famosas con nombre propio, el interferón y el factor de necrosis tumoral, TNF. Uno de los mensajes que suelen llevar a las células infectadas es el siguiente: ¡suicidaros! En las diapositivas siguientes os presento al interferón. Esta diapositiva nos representa mediante imágenes cómo funciona el interferón. El interferón viene representada por una bolita roja. Es una citocina o citoquina, es el nombre técnico que se le da. Y la palabra interferón viene de eso, de que interfiere en el proceso infectivo del virus, que viene representado aquí con una bolita con rayitas, con radios. Por lo tanto, el interferón es un antivírico, es una molécula antivírica que producen las células infectadas. Aquí tenemos una célula infectada por un virus. ¿Cuál es el siguiente paso que se representa en estas imágenes? Pues que las células infectadas que producen y algunos leucocitos que producen el interferón
lo sueltan al exterior y las células cercanas lo recepcionan. Lo recepcionan mediante estas, viene simbolizado mediante estas Y invertidas que se llaman receptores. O sea, son como puertas por las cuales el interferón se introduce a las células. El tercer paso que se representa en el dibujo es una vez que el interferón entra en la célula cercana que no está dañada por el virus aún, induce a la fabricación de unas moléculas llamadas enzimas que van a impedir que este virus se replique, tenga descendencia en esta nueva célula. Si un virus ataca esta célula, no tiene nada que hacer, pues no tendrá descendencia. Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Aquí está un poco más detalladamente expresado. Aquí tenemos en la parte izquierda una célula atacada por un virus. El virus se representa mediante este dibujito. Y a la parte derecha tenemos una célula que no está infectada, que no tiene el virus. Bueno, sí que va a intentar entrar, pero como vamos a ver dentro de un momento, se lo van a impedir. En esta primera célula, la célula de la izquierda, la célula hospedadora, la que hospeda el virus entra, esta culebrilla es el DNA o el RNA del virus. Entonces lo que hace el virus es estimular a la célula, a la célula infectada, lo que hace es estimular la fabricación de interferones. Se fabrican interferones, aquí se nos representa con un triangulito rojo, y estos interferones salen al exterior, salen al espacio entre célula y célula. Este interferón, como he dicho antes, es recibido por la célula cercana mediante un receptor. El interferón entra y lo que hace es estimular que esta célula fabrique defensas. Estas defensas son unas enzimas, unas proteínas que impiden que el virus se replique. O sea, el virus sí que puede entrar, pero no se va a replicar, no va a tener descendencia, por lo tanto no va a prosperar. Una función muy importante de estas moléculas, de estos medios efectores de la defensa, es la localización y el marcaje del objetivo a destruir. Todos estamos acostumbrados a ver en películas de guerra, sobre todo en las últimas películas modernas, la Guerra del Golfo, donde aparecen estas imágenes tanto desde muchos kilómetros a distancia, vía satélite, o desde un avión. Entonces, ¿qué hacen estas imágenes? Lo que nos representan es la localización de objetivos militares. En la Guerra del Golfo estábamos muy acostumbrados a verlas desde vía satélite. Los satélites localizan la zona donde está el supuesto enemigo, el malo, y los americanos, que es a lo que estamos acostumbrados a ver, disparan desde muchos kilómetros de distancia artillería para destruir el blanco. Bien, pues algo parecido vamos a explicar en estas diapositivas siguientes. Función: localización y marcaje del objetivo a destruir. Otra misión importante en la defensa es localizar y marcar al enemigo para su destrucción. Estas órdenes las llevan a cabo moléculas del grupo 1, el complemento, y del grupo 3, los anticuerpos o inmunoglobulinas. El proceso de marcaje y posterior destrucción
Se conoce con el nombre de opsonización, que explico a continuación. Los anticuerpos o inmunoglobulinas son fabricadas por las células plasmáticas, que son los linfocitos B alertados del ataque. Van a fabricar más de 2000 anticuerpos por segundo. Estos anticuerpos van a moverse libremente por la sangre y la linfa, ellos solos sin estar unidas a la madre. Buscan ese antígeno para unirse a él, indicando así la ubicación del enemigo para que vengan macrófagos a comérselos o posibilitar la artillería. Se muestran en esta imagen los diferentes tipos de anticuerpos, que en su momento ya explicaremos. Localización y marcaje, el complemento, patrulladores. El complemento lo forman un grupo de proteínas o glucoproteínas. Se han descubierto más de 30. Circulan por el suero sanguíneo. Se fabrican sobre todo en los hepatocitos, aunque también los monocitos sanguíneos, macrófagos tisulares y células epiteliales de los aparatos digestivo y genitourinario. Casi todas circulan desactivadas, zimógenos. Se activan por 3 vías diferentes que explicaremos en otro momento, mediante el complejo antígeno-anticuerpo, la vía clásica, mediante constituyentes externos del patógeno, vía alternativa, o mediante la unión de lectinas a blancos del carbohidrato del patógeno. Voy a explicar un concepto, una palabra un poco rara, opsonización. La opsonización es un proceso mediante el cual se marca a un patógeno. Aquí el patógeno viene representado por una carita muy sonriente, pero que va a cambiar una vez que se sienta marcado. Un patógeno para su posterior ingestión y destrucción por el fagocito. El fagocito viene representado por este muñequito y el patógeno por este. Entonces es muy sencillo de entender. Hay unas moléculas encargadas de marcar al patógeno. Las moléculas estas vienen representadas aquí por un triangulito rojo. Detectan al patógeno y se juntan a él, o sea, lo marcan. ¿Qué pasa luego? Pues que hay unos anticuerpos que son estas Y invertidas. Estas 4 reconocen a estas moléculas y se juntan a él. ¿Para qué sirven estos anticuerpos? Pues el fagocito va a reconocer a estos anticuerpos. Fijaros que la boca tiene la misma forma que la Y. Eso no, lo que está simbolizando es que lo que os he comentado muchas veces, llave cerradura. Cada cerradura tiene su llave, cada mano tiene su guante. Pues cada entrada tiene, cada entrada está especializada en el reconocimiento de una molécula. Entonces el fagocito reconoce a este anticuerpo y se lo zampa. En esto consiste el proceso de la opsonización: marcaje, localización del marcaje y ingestión del patógeno gracias a ese marcaje, siendo el fagocito no identificaría el patógeno. Se pueden dar dos tipos de marcaje. Un marcaje se puede dar por esos medios, por esas moléculas que hemos llamado complemento. Aquí vienen simbolizadas por el triangulito rojo, la bacteria, o sea, el patógeno es el verde, y el fagocito reconoce al complemento mediante, veis ahí unas medialunas. Pues esas medialunas son los receptores del complemento. En cambio, el que hemos explicado anteriormente en la diapositiva anterior, hay una localización y marcaje mediante anticuerpos. Los anticuerpos reconocen al antígeno, el antígeno del patógeno,
y luego el fagocito, que viene simbolizado por este circulito amarillo, tiene unos receptores, que son estos que tiene alrededor, reconocen la parte inferior del anticuerpo, o sea, el palito largo de la Y, y eso provoca la ingestión, o sea, se lo come, se lo zampa. Función: destrucción, citotoxicidad. La destrucción del enemigo, el patógeno, es el objetivo principal una vez que se le ha detectado. Son varios los medios de los que disponen los leucocitos y otras células para conseguirlo, como se expone en este cuadro de la derecha. Centraremos la atención en el complemento, ya visto en la señalización y marcaje, y en los obuses de los linfocitos Tc que ya vimos en la presentación anterior. Perforinas y grazminas, fabricadas por los linfocitos Tc. Enzimas líticos, fabricados por los linfocitos NK y los leucocitos monocitos, macrófagos, neutrófilos y eosinófilos. Tóxicos contra parásitos, fabricados por los leucocitos eosinófilos. Y complejo de ataque a la membrana, formado por el complemento. Hay varias formas de destruir, de provocar toxicidad, Como hemos hablado, uno de ellos es mediante unas moléculas llamadas el complemento. El complemento lo que hace es interacciona con la membrana de la célula infectada y provoca un agujero, literalmente. Provoca un poro. Por ese poro va a haber un intercambio de fluidos, bien del exterior, bien del interior. Consecuencia, que la célula infectada desaparece, se destruye. Otra forma de destrucción es la que utilizan las células T citotóxicas, que ya explicamos son linfocitos, como ya explicamos en la presentación anterior, y las células asesinas naturales, las NK. ¿Cómo lo hacen? Pues mira, fabrican dos tipos de medios de combate, que son las azules se llaman perforinas y las rojitas se llaman granzimas. ¿Qué hacen bueno, en la parte izquierda, en la parte derecha, los colores los han cambiado. Las perforinas son las rojas y las granzimas son las verdes. ¿Qué función tienen las perforinas? Pues bueno, pues intuitivamente se puede entender. Perforina, perforar. Lo que hacen es una perforación, o sea, parecido a lo que acabo de explicar en la diapositiva anterior. Lo que provoca es un agujerito, un poro, una puerta, un paso de entrada. Imaginaros en esas películas de policías cuando van a entrar en la casa de los cacos y van con un cacharro muy fuerte y tiran la puerta abajo. Bueno, pues sería algo parecido. Automáticamente después, ¿qué pasa? Pues hombre, que entran los efectivos. En las películas entran el resto de militares o de soldados, quien sea, con las ametralladoras, y aquí en esta imagen entran las granzimas. Las granzimas, o bien aquí en rojo o bien aquí en verde, lo que hacen es empezar a hacer daño y provocar la apoptosis. Esta palabra es un poco rara, pero es un fenómeno muy interesante. ¿Qué es la apoptosis? La apoptosis es suicidaros. Es un mensaje al suicidio. O sea, es decirle a la célula, no puedes sobrevivir, ya no puedes, o sea, tus medios se han acabado, y indúcete a la muerte. Y parecen palabras duras, pero así son, así es un fenómeno muy estudiado y muy utilizado en las células para defender la salud del resto del organismo.
O sea, es como una autoinmolación. Y otra forma de citotoxicidad, aquí tenéis el enlace al vídeo donde lo podéis ver, es muy interesante. Esto es un helminto, un gusano, que es atacado por los eosinófilos. Los eosinófilos, acordaros que son leucocitos que explicamos en la presentación 2, que tienen en su interior unos gránulos, por eso se llaman también granulocitos, y en esos gránulos hay unas sustancias citotóxicas que provocan la muerte, a ser posible, del patógeno. ¿Cuándo hacen esto los eosinófilos? Pues cuando el patógeno es mucho más grande que ellos. Aquí ya veis el tamaño tan diferente. Los eosinófilos también funcionan por fagocitación, pero claro, no pueden fagocitar a un intruso de tamaño tan grande. Bueno, pues también es otro ejemplo de citotoxicidad, de elaborar moléculas tóxicas para el enemigo que terminan destruyéndolo de una forma o de otra. Función: llamada y reclutamiento, respuesta inflamatoria. Para terminar esta presentación de instrumentos y medios a disposición de la defensa, vamos a dar protagonismo a los reclutantes, a los que avisan de que hay peligro, quimiotaxis, a los que facilitan las vías de comunicación para ganar en rapidez, extravasación o diapédesis. En el cuadro de la derecha podemos ver un resumen de medios. El complemento activa mastocitos y basófilos para que suelten la histamina y así facilitar el desplazamiento por el torrente sanguíneo y acudir a la zona atacada. El complemento C3A recluta mediante quimiotaxis. Los leucotrienios, fabricados entre otras células por los leucocitos, facilitan el reclutamiento de nuevas tropas. Os recuerdo que los términos quimiotaxis, extravasación o diapédesis los tenéis explicados en la presentación número 2 que ya se envió. Aquí se nos representa en esta función de llamada y reclutamiento, que también se conoce por la respuesta inflamatoria. Cuando se detecta un ataque, en este caso simbolizado porque nos clavamos una punza y esa punza lleva adheridas bacterias, la primera respuesta que da el sistema inmune es lo que se denomina respuesta inflamatoria. Desde el tejido dañado, aquí mismo, se liberan agentes químicos que reclutan, llaman quimiotácticos. Factores quimiotácticos llaman, acordaros de Ulises, de Homero, cuando pasaba por esa zona de las sirenas, ¿no? La llamada, la quimiotaxis. Y van reclutando, mediante esta llamada, mediante el torrente sanguíneo efectivos, tanto células como medios. Además, en este tejido se genera medios para que se dé una extravasación o diapédesis, porque claro, no solamente es hacer una llamada, una llamada para que esa llamada sea efectiva, las vías de comunicación tienen que estar fluidas y es un poco lo que hacen también estos medios. Estos vasos sanguíneos los vasodilatan y facilitan la permeabilidad. Permeabilidad es que las celulitas que conforman los vasos sanguíneos, se llaman células endoteliales, se estrechen de alguna forma y faciliten ese paso del torrente sanguíneo a la zona dañada. En esta diapositiva se representa cómo el complemento facilita el paso de leucocitos del torrente sanguíneo a la zona del tejido
del tejido dañado. El complemento se une a mastocitos o a basófilos. Los basófilos también tienen esta particularidad. Cuando el complemento se une al leucocito, si fuera basófilo, lo que hace es liberar histamina. La histamina es una molécula que favorece la permeabilidad vascular. Permeabilidad vascular quiere decir, esto es viene a representar un capilar, un vaso sanguíneo. Estas son las células endoteliales, que diríamos que son las que forman las tuberías. Y las células endoteliales pueden permitir el paso hacia el exterior, que es lo que facilita la extravasación o diapédesis. La extravasación, concretamente, aquí viene representada con mucha simplificación. El complemento se une a los leucocitos y esto desencadena una serie de reacciones metabólicas que lo que hace es facilitar este trasvase. Hay en juego otro tipo de medios, pero en resumidas cuentas esto es lo que hacen estos medios de defensa. Tanto el pasar de un lugar a otro como el hacer un efecto llamada. Efecto llamada y a la vez facilitar que estas vías se flexibilicen.